¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Solo Literatura, nuestra tercera emisión. Estoy aquí con mi querido amigo Enrique Alfaro Llarena, como siempre, feliz de estar y compartir la pasión que nos une, ¿no? Querido Jesús, es un gusto acompañarte en el podcast, la tercera sesión, y que sean 300, por lo menos. Vas a ver que, por lo menos, porque pues, siempre hay libros por leer. Una de las maravillas del gusto por la literatura es que es inabarcable. Y entonces eso hace que nunca podemos colmar plenamente nuestra pasión, porque siempre va a haber libros por leer. Eso es muy padre. Son inabarcables y sigue habiendo libros que vale la pena leer, pero hay un nuevo concepto, o no un nuevo concepto, un concepto que no hemos considerado. Nuevo no, viejo. Son las relecturas, Jesús. Aun cuando agotaras tu biblioteca, que se antoja imposible, misión imposible, sí, siempre hay libros por releer. Siempre hay libros a los que uno quiere volver, o a los que debe volver. Claro. Y bueno, yo creo que la gran decisión que a veces uno toma es, ¿qué hago en este momento? ¿Qué hago? ¿Releo un gran libro o leo un libro que no he leído? Al saber que tenemos un tiempo finito sobre la Tierra y que hay un número casi infinito de libros. Entonces, por cada libro releído, vamos a dejar de leer en nuestra vida un libro. Digo, es una manera muy angustiante de ver las cosas, pero es una realidad. Yo antes no releía, pero de unos años para acá he visto que es maravillosa la relectura. Déjame decirte que lo que dices lo dice literalmente, casi textualmente, Julio Cortázar en Rayuela. Y él menciona a James Joyce. Si leo a James Joyce, no leo a otro autor. Si leo a otro autor, no leo a James Joyce. Exactamente lo que has dicho. Y bueno, quiero decirte, Jesús, que eso de la relectura tiene que ver con la edad. Hace falta experiencia de vida y lecturas para que puedas hacer relecturas. A ver, y además las obras maestras, precisamente por eso son obras maestras, porque tienen en cada relectura cosas nuevas. Claro. Y cosas nuevas, poderosas y profundas. Dicen cosas nuevas. Sí. Oye, pues fíjate que a raíz de tu recomendación, me parece que fue la sesión pasada, leí Desgracia de Coetzee, es este librazo, y es verdaderamente portentoso. ¡Qué barbaridad! Me encantó. Este libro, como tú sabes, va de un profesor universitario en Sudáfrica, poquito tiempo después del apartheid, y seduce a una alumna, y la alumna va y lo denuncia ante el consejo universitario. Digo, no lo voy a spoilear, nada más para dar una pequeña reseña tengo que dar las primeras hojas de cómo se le arranca, ¿no? Plantear el conflicto. Y entonces, a partir de la denuncia de esta alumna, por haber sido seducida por este maestro, hay que aclarar que la alumna es mayor de edad, el maestro también es mayor de edad. Fue un tema aparentemente consensual, un sexo consensual. Pero aquí también la gran pregunta tiene que ver cuando hay esta relación de subordinación entre un hombre y una mujer, entre una mujer y un hombre, ¿qué tanto la voluntad se acota o no? Entonces el famoso sí es sí, no es no, no es a veces sí, pero no. Esa es la primera pregunta que plantea la situación inicial. No, el libro no va de eso. El libro, como gran obra maestra que es, trata de muchísimos temas más, del trato a los animales, de la muerte, del amor, del sexo, del patrimonio, de la fama, de las relaciones padre-hija. O sea, habla de muchísimas cosas con una profundidad impresionante. Pero, bueno, ese es el tema que detona, ¿no? Sí. Entonces, me encantó, te agradezco mucho por esta recomendación. Fíjate que Coetzee, sudafricano, acabó por estar tan desagusto en su país que ahora vive en Australia, y creo que ya pasa por australiano. Y Coetzee plantea además un conflicto gravísimo en el apartheid, en una situación entre una sociedad escindida, dividida, dos sociedades en el mismo país, que eran los blancos, sí, hijos de holandeses principalmente, y los negros, en una situación irreconciliables. Bueno, no irreconciliables, no pueden ser conciliables nunca, yo creo que nunca, porque no tienen con qué estar juntos, no tienen una razón que los una.
Y hoy en día empieza a haber un racismo invertido, si me lo permites. Empieza a haber ya expulsión de granjeros blancos, quema de sus granjas, empiezan a ser arrinconados. Hoy en día. Hoy en día en Sudáfrica se empieza a vivir una situación inversa a la persecución y el despojo, etcétera, de los negros, al revés. Lo cual nos quiere decir que la literatura de Coetzee se vuelve más cruda y más vigente que nunca. Desgracia me parece una novela maestra. Oye, ¿conoces otra? Vienen los bárbaros o algo así, ¿no? Me parece. Sí, adiós a los bárbaros, temor a los bárbaros. Sí, es que yo de Coetzee solamente he leído otra que se llama Foe. Foe. Sí. Que es una reescritura desde un punto de vista distinto de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Sí. Pero no he leído más de Coetzee, pero esta me encantó. Adiós a los bárbaros también tiene una relación límite en un cuartel, en una colonia, digamos. El temor a los bárbaros, que realmente hay que ver si son los bárbaros, los pueblos nómadas que viven alrededor del fuerte y de la población esta. Es otra obra maestra. Claro. Es una novela muy recomendable. Pero sacó esta obra, esta desgracia sacó el Booker, y él, Coetzee, pues, sacó el Nobel, 2003. Sí. Y vive ahorita en una, por lo menos, como bien dices, se mudó a Australia en 2002 y vive en una ciudad que se llama Adelaide, en Australia, pero sé que da clases en algunas universidades en Estados Unidos, en fin. Pero ya tiene la residencia italiana. Él ya es ciudadano australiano. A partir como de 2010. Muy, muy, muy interesante. Me encantó el libro. Voy a hablarte de otro libro que también. Este mes sí tuvo, yo creo que mucho tiempo libre, o no sé, porque leí 4 libros. O a lo mejor no están muy excesos. Otra obra maestra que leí, fíjate que me fue bastante bien este mes, es este libro de Luigi Pirandello, otro premio Nobel del 34, que se llama Italiano, El difunto Mattia Pascal. Y este libro también es muy interesante la hipótesis de la que parte. ¿Tú ya lo has leído o no? No conozco ese. Bueno, ahí te va. La anécdota inicial es muy interesante. Es un joven italiano del sur de Italia, por ahí de principios de siglo. Se casa con una mujer de la cual no está tan enamorado, y la suegra, o sea, la mamá del esposo, se va a vivir con ellos, que es insufrible la suegra, terrible. Y él no encuentra un trabajo muy importante, se emplea en una biblioteca de ese pueblo italiano. Es un pueblito, no es Nápoles ni nada, es un pueblito en el sur de Italia. Y hay una biblioteca toda polvorienta a la que nadie va, y él se emplea de bibliotecario ahí. Entonces tiene una vida pues muy gris, y él no está feliz. Entonces ahorra con la intención de irse a Estados Unidos, pero se va a embarcar a Francia, y en Monte Carlo decide entrar al casino, y lo que llevaba para el pasaje se lo juega y gana, y vuelve a jugar y vuelve a ganar, y es una pequeña fortuna. O sea, se vuelve un hombre medianamente rico, producto de una hilvanando muchos triunfos durante una semana de juego. El azar. Pero estando ahí, dice, pues ya me voy a regresar, pues ya para que voy a América, no sé qué hacer. Le llega un periódico con la noticia de que él ha muerto. O sea, encontraron un tipo en su pueblo desfigurado en un molino, que atribuyeron que era él el muerto. Y entonces dice, pues ya estoy muerto. Ya estoy libre. Y entonces dice, ¿qué hago? ¿Regreso o empiezo otra vida? Y hasta ahí voy a dejar la reseña. Y esta es muy interesante porque es una novela que habla sobre la identidad. Claro. Y sobre qué haríamos nosotros si estuviéramos en esa posición. O quizás siempre sea una fantasía decir, ¿qué pasa si desaparezco? Hoy, con el mundo tecnificado que tenemos, es casi imposible desaparecer. Pero hace 50 años, sí, claro, el famoso se fue por cigarros y regresó 20, 30 años después. Sí pasaba, porque no había manera de localizarte. Había muchas fronteras abiertas. O sea, podías pasar de un país a otro sin mayor control en general. No había tantos documentos de identificación, no había controles de huella dactilar.
En fin, o sea, podías desaparecer literalmente y queriendo iniciar otra vida. O porque tuvieras muchas deudas, o porque simplemente ya estabas hasta el gorro de tu familia, de tu entorno. Entonces, es una fantasía interesante la que este hombre se le plantea. Muy recomendable. Puede ser un impostor de sí mismo. Puede convertirse en el hombre que nunca fue. ¿Mm? Y además con dinero, es decir, tiene las condiciones favorables para empezar una vida en otra parte. Totalmente. Muy bien hecho, muy bien escrito, muy recomendable. Tercer libro del mes, 3 de 4, ¿eh? Este libro se llama Pandora, de Liliana Bloom. Yo a Liliana la conozco por otros libros que ha leído. ¿Es mexicana? Ella es mexicana, ella es de Durango. Creo que es la primera escritora o escritor de Durango que conozco en mi vida. A lo mejor es mi ignorancia, pero... Y yo a ella la conozco de vista, incluso estuvo en la FIL pasada, yo asistí a la presentación de su nueva novela. Y ella suele tocar temas muy ¿cómo te diré? Choqueantes, o la palabra sería muy, sí, pues muy choqueantes para el lector. Por ejemplo, tiene un libro que se llama El monstruo pentapodo, de un pervertido sexual que secuestra a una niña y la tiene cerrada en un sótano. Y el libro te lo cuenta desde la perspectiva de él. Es algo muy fuerte. Y este libro de Pandora, el argumento está bien, pero ahorita paso a la reseña. El argumento es, hay un ginecólogo, un hombre exitoso, guapo, casado con una mujer muy bonita, pero que es infeliz en su matrimonio. Y no tiene relaciones con su esposa. Y la esposa no sabe por qué. Y la esposa atribuye a esta falta de afecto de su marido a que no está tan guapa. Entonces se pone a dieta, y entonces siempre está muy flaquita y come poquito porque no quiere engordar para gustarle a su marido. Lo que no sabe es que su marido tiene un fetichismo por las gordas. O sea, le encantan las mujeres gordas. Y un día en el hospital conoce una gorda como ballena. Y el marido queda fascinado por esa mujer. Bueno, interesante punto de partida. Mientras la mujer adelgaza, él va buscando Y la otra, entre menos la pela, más adelgaza, y entre más adelgaza, menos la pela. Y no hay esa comunicación entre marido y mujer para decir, oye, no, a mí me encantaría, es gorda, ¿no? Los temas son importantes, la trama es ingeniosa, pero sí siento que no es de los mejores libros de Liliana, que por otra parte tiene otros que me gustan más, porque son muy estereotípicos sus personajes aquí. O sea, la esposa frívola, flaquita, anoréxica, la gorda con traumas, buleada, ¿me entiendes? Son como caricaturas de estereotipos que tenemos, y eso es un error que a veces los escritores cometen, ¿no? Una caricaturización de sus propios personajes, lo cual no le da complejidad a cada personaje, ¿no? Está más o menos bueno, más o menos, está divertido. Eso es lo que podía decir. Finalmente, ya para no soltar este micrófono, el último libro que leí este mes es que me encantó. Se llama Como Bestias, de una francesa que se llama Violaine Berot. Lo digo así en español. A ver, el título me quiere decir, Violaine ¿cómo ingesta bestias o parecido a las bestias? Yo creo que sería ¿cómo? ¿Cómo ¿me las desayuno? No, sino parecido a las bestias. Parecido a. Semejante a. Semejante a. Y el argumento va de... esto se desarrolla en un pueblito francés, época actual, pero es un pueblo muy retirado de la civilización. Y hay un niño, un adolescente de unos 13, 14 años, enorme, fuerte, con una fuerza sobrehumana y que padece algún tema mental que no queda muy claro, que hace que este jovencito a veces se ponga muy violento y no hable. O sea, es un hombre que no habla, es un muchachito que no habla, y a veces es muy violento, y como es muy grandote, pues sí, espanta a las personas con las cuales convive.
Y un día, este muchachito vive con su mamá. Y un día, llega la policía francesa con sus helicópteros y escuadrones, eso, a detener a este muchachito. Porque hay testigos que lo han visto conviviendo en una cueva en la montaña con una niñita que a veces está desnuda, esta niñita, y dicen, ¿qué hace este hombretón, aunque es un chavito de 13, 14 años, solo con una niña desconocida, desnuda, ahí arriba? Todo esto suena muy mal. Y entonces el libro se desarrolla en base a una especie de entrevistas policiales que hace la policía a la maestra de escuela, a la vecina, al vecino, al no sé qué, respecto de qué está pasando. A mí me pareció extraordinario el libro. Wow. Es un libro verdaderamente extraordinario. Yo no conocía a la escritora. Luego me enteré que es una mujer, una francesa que estudió filosofía y que en algún momento de su vida literalmente se fue a criar cabras en los Pirineos. Y ahí anda criando cabras y escribiendo libros. Y es fenomenal. Hay algo importante. En esta cueva donde este muchachito está con la niña, la leyenda local dice que las hadas secuestran a los niños chiquitos y se los llevan a esa cueva. Entonces hay esa leyenda local al mismo tiempo que hay esta investigación policial. Y todo eso no sé, tiene 130 hojas. Está espléndidamente bien escrito. Muy, muy recomendable, de nuevo. Va como bestias de Violaine Berot. Bravo. Pues eso fue mi mes. Eso no lo vuelvo a hacer. Envidiable, admirable que puedas leer prácticamente un libro por semana. 3 de ellos suceden en pueblitos, me parece muy interesante. Y bueno, hay algunas nacionalidades donde los escritores son realmente notables en su calidad literaria, en su ejecución, ¿no? En su oficio, en el dominio de su oficio, al margen de la imaginación, al margen de la ideología, al margen de la experiencia de vida, al margen de una posición ética o moral. Es decir, a la hora de la escritura son muy brillantes. Y creo que la escuela en Alemania, en Inglaterra todavía hace unos años, en Francia, sistemas escolares realmente robustos y realmente donde todavía incluso se enseñaba latín y griego hasta hace poco, da como resultado espléndidos escritores, como narradores, Sin duda. gente capaz de poder contar con muchas posibilidades, con un sentido del ritmo, con un conocimiento del lenguaje de fondo que les lleva a conocer el sentido de las palabras, el sentido etimológico, el origen. Vamos, escritores que tienen un mayor arsenal de conocimiento en su vínculo con su oficio, con la única herramienta que tiene un escritor, que son las palabras. Un escritor no tiene una máquina de escribir, ni una computadora, ni un iPad, ni un cuaderno. No, puedes escribir incluso de memoria, como se componía en la Grecia arcaica, como Homero. No, lo que tienen son palabras. Y cuando hay un conocimiento profundo de ellas, en el oficio de trabajar con las palabras, puedes llegar a textos mucho más honestos, mucho más hondos, mucho más profundos, mucho más limpios, mucho más claros, que los que vienen escritores de sistemas escolares menos sólidos, ¿no? Estoy convencido de ello, O sea, encontrar un buen escritor francés que me digas, escribe muy bien, no es ninguna sorpresa. Claro. Ninguna. Sí, claro. Ninguna, sí. Incluso, incluso escritores no tan afamados escriben muy bien. Sí, claro. O sea, digamos, hay un mínimo de calidad en Inglaterra. Sí. Escritores, ¿no? Sí, eso no nos hace buenos novelistas, no nos hace, ni mejores personas, ni más inteligentes. Simplemente pueden trabajar mejor con las palabras que otros escritores que tienen que ir un poco más cuesta arriba, ¿no? Sí, otras nacionalidades. Oye, pues veo que este libro que nos traes fue de tus lecturas mensuales. Sí. Cuéntanos. Wisława o algo así, Szymborska, discúlpeme por favor. Porque el polaco es de los idiomas más difíciles de pronunciar. Algún día tomaré lecciones elementales de polaco, pero bueno, aquí está Wisława, Szymborska, un libro publicado aquí en México en el Fondo de Cultura Económica. A ver, hice trampa, Jesús, porque no es el libro de un mes. Es un libro de poesía bastante grande, pero he encontrado un enorme placer. Yo creo que la poesía es la madre de toda literatura, la madre es la esencia, la madre es casi la vida. Y lo que hago ahora, desde hace tiempo, es leer un poema al día.
que no acabe el día sin leer un poema. Y además procuro leerlo no una vez, sino leerlo 2, 3, 4 veces. Si lo leo por la mañana, antes de empezar la jornada, procuro leerlo después de comer, y si puedo leerlo ya antes de acostarme, revolver al mismo poema. Un poema al día. Con eso tienes para generar, como si te dijera alguien, ve al gimnasio 25 minutos cada día, o haz esta dieta o este otro ejercicio moral. Es muy estimulante poder leer un poema al día. Szymborska es una poeta extraordinaria, premio Nobel en el año 6 por ahí, murió hace unos 10 años. Es una poeta que rompe con buena parte de la poesía, sobre todo de mujeres a lo largo del siglo XX. Prácticamente parece que las emociones están dominadas por la razón y por la claridad. Habla poco de ella misma, es de una lucidez y de una racionalidad extraordinaria, de una economía de medios y de una precisión verdaderamente notable. Y digo notable porque trasladar del polaco al español, son traducciones directas, pero del polaco al español es un mundo, es un salto brutal, son dos lenguas muy alejadas. Y aún así el español puede sentir el eco del gran poder, del gran juego, de la imaginación, del símil, de la grandeza de la imagen en la lengua original. Es una mujer verdaderamente inteligente, verdaderamente sensible, pero que no juega una sensibilidad obvia, manifiesta, cursil, con sentimientos previsibles u obvios. Tiene unas maneras, el último que vas a encontrar es un poema de amor, pasión, al uso que puede haber tantos poemarios. Lo que hay por ahí es algo muy, muy sutil. Y no hay objeto de este mundo, no hay situación de este mundo que no sea motivo poético para Szymborska. Lo que ve lo hace poesía. Es una poeta de verdad de una calidad y de un alcance extraordinaria. Ya. Muy, muy recomendable. Oye, y nos comentabas que este poema, un poema al día podría llamarse. Un poema al día. ¿Lo lees siempre por la mañana? O, bueno, lo lees varias veces, pero es por la mañana y por la noche por lo menos. Cuando me siento a trabajar en el escritorio, Ya. en la mañana por lo menos, quiero empezar el día. Vale. Si empiezo a las 9 de la mañana, que bueno, a veces puede empezar a 9:10 y no pasa nada. Pero antes de empezar, a los 5 para las 9, leo el poema. Realmente un poema puede ser una página y media, no te estoy hablando de Primero Sueño de Sor Juana, es decir, un poema de 20, 30 líneas con mucho, se puede leer en unos minutos. Lo leo, trato de descifrarlo, si puedo hacer otra lectura en ese momento, bien, y el poema me acompaña durante el día. Pero además, alguna vez leí que algunos escritores leían poesía unos minutos antes de sentarse a escribir, como si fuera la afinación del instrumento. Si entras al poema bien, si le entras quizá en tu lengua o encuentras el ritmo y el sentido del poema, esa lectura puede ser muy estimulante. Puede incorporarse a tu trabajo. Creo en lo que estás diciendo. Sí, me parece que es perfectamente posible. Ese poema puede incidir o acompañarte en el inicio de tu jornada, sobre todo en la escritura creativa. Sí, sí lo creo. Pues ya se antoja, la verdad, se antoja tomar esa costumbre de un poema al día, está increíble. Y bueno, y leer a esta Wisława Szymborska. Wisława Szymborska. Está editado por Fondo de Cultura Económica, o sea que en México se encuentra muy bien. Se encuentra sin ningún problema. Sin ningún problema. Buenísimo. Szymborska. Hay otras traducciones, hay otras versiones, pero se encuentra sin problema. No es una poeta ajena a nuestro... Sí. Sensacional la mujer. De verdad, encantadora. ¿Sí? Fíjate que en Cracovia tuve la oportunidad de estar y hay un parque en donde tiene bancas como todos los parques, pero en cada banca había un código que con tu teléfono podrías, con la cámara del teléfono, apuntando al código, te salía un poema de un poema polaco. Dios. De un poeta polaco. O sea, ¿sí me entiendes? Entonces ibas caminando por el parque y tú señalabas y en tu teléfono, ¡pum!, salía ese poema. Y se ¿En polaco? Padrísimo. Sí. No, había polaco y en inglés. En inglés.
Entonces, qué bonito y quiere decir también cómo cada gobierno o cada pueblo Dios. le da importancia a las cosas que cada quien considera importantes. Y para Polonia era muy importante, es muy importante la poesía. La poesía y la música. Sí. Es decir, en toda Europa Central, Europa del Este, la música es parte de la vida, ¿no? Realmente parte de la vida. Jesús, ¿me permites leer un poema de Claro. Szymborska? Adelante. Las 3 palabras más extrañas. Cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia. Bien. ¿Qué tal? La profundidad de el peso de cada palabra. Con eso tienes para llenar el día. Sí, claro. Con eso tienes para volver al poema a lo largo del día. Y si lo releo en 2, 3 horas y luego antes de acostarme, el encuentro con el poema del día es algo muy estimulante. Lo recomiendo ampliamente. Buenísimo. Oye, Enrique, te iba a platicar. Comentamos en alguna ocasión, hay una pregunta que se le hace, normalmente se le hace a los escritores o a los apasionados lectores como nosotros. Ya sé por dónde vas. Y que es la famosa pregunta de ¿qué 10 libros te llevarías a una isla desierta? Yo te quiero preguntar sobre eso. No te voy a preguntar 10 libros en este momento porque el programa podría durar 5 horas. Pero te propongo que a partir de hoy, digamos, uno de nuestros 10 libros en cada una de las sesiones por venir. Y comentemos por qué. Entonces, yo ya te había hecho esta pregunta antes de empezar el programa y por eso nos permitimos traer físicamente el libro que escogimos. Entonces, tú dime cuál es uno de tus 10 libros que te llevarías y por qué. Un libro, o sea, tenemos para 10 sesiones, si son 10 libros. Sí. Para 10 programas. Sí. Ok, ¿me permites? Pero tienes que saber que solo te puedes llevar 10 libros. Sí. O sea, a ti y a mí nos pueden encantar 800 libros, Sí. pero te tendrías que llevar solo 10. Esa es la gracia, llevarse la la gracia. Sí, claro, sí, si me dices 500, Pues sí me los llevo. demasiados. Pero bueno, igual te los llevas, Ya. pero bueno, son demasiados. Y hacer la lista es complicadísimo. Pero ceñirse a 10 es un problema. Es más complicado hacer una lista de 10. Claro. Porque dejas fuera 490. Por lo menos 80. Sí, claro. Nosotros 80. ¿Puedo responderte, a empezar a hablar con un mal chiste? ¿Se me permite? El primer libro para una isla desierta, Jesús, sería un manual de sobrevivencia. Sí. ¿Cómo sobrevivir a la mordedura de un tiburón o de un cocodrilo, Sí, claro. de una serpiente venenosa? Entonces, bueno, Sí, el claro. manual de supervivencia sería... Los otros 9, ya los otros 9 no Ya, importa. los otros 9, ya si tienes tiempo de leer a Proust en la isla, claro, bueno, sí, claro. quiere decir que por lo menos sobreviviste, ¿no? Isla desierta como el paraíso, el lugar donde puedes dedicarte Sí. a leer, donde No hay animales ponzoñosos ni nada de eso. A ver, no son mis favoritos del 1 al 10, no pensemos que Exactamente. empiezo por el 2 o el 5 o el Exacto. 1 o lo que sea, pero quiero hablarte de uno de mis amores eternos, de los autores que están en el buró y en la almohada y en la mesa y en el escritorio y en mi mente y en mi corazón a lo largo de la vida. Albert Camus. Albert Camus, que tuve la fortuna de empezar a leerlo con este libro, incluso con este ejemplar del extranjero, L'Étranger, que me acompaña desde noviembre del 81. O sea, este es un librito físicamente que habla de mi primera lectura de Albert Camus. Leer a Camus, leer este libro fue destapar un universo. Fue como descubrir el mundo a colores. Fue como la primera... como ver un mundo en ¿Quién decía? realidad Es aumentada. como el día que conoces el mar. Es como el día qué bonito. Alguien lo dijo. Hay un escritor que dice, luego lo recuerdo, pero dice, leer a... ¿Quién era? No me acuerdo, pero refiriéndose a otro escritor. Leer a tales como en la primera vez que ves al mar. Ves al mar. Sí,
Probablemente no sea un lector que mueva a todo el mundo, a todos los lectores. Es imposible que un libro sea para todos, y qué bueno que no es así. Claro. Pero sí conozco a legiones de lectores que han sido tocados y transformados por la literatura de Albert Camus. Hay muchas dimensiones que me gustan de Albert Camus. Me gusta su honestidad intelectual, me gusta su inteligencia, me gusta la brevedad de sus libros, me gusta la concisión, me gusta la precisión, me gusta su actitud ética y moral, que es casi impecable, me parece. Siempre hay alguien que tenga por ahí algún resbalón o alguna declaración desafortunada, en fin. Pero la actitud moral, política de Camus me parece casi intachable, y autor de una literatura extraordinaria. Anoche pensaba, Camus murió, me parece que a los 44 años. No, ganó el Nobel a los 44 años y murió poco antes de los 50, me parece que a los 49. Tú sabías, perdón la interrupción, tú sabías que el año que ganó el Nobel compitió contra él Kazantzakis. Qué mala suerte de Kazantzakis, caray. 57. Y ya otro de mis libros en el futuro será sobre el griego, Claro. quizá también de los tuyos, pero me encanta Kazantzakis, ya hablaremos de él. Pero lo que te quiero decir es que ese año también estaba nominado o estaba como casi seguro que iba a ganar Kazantzakis y ganó Camus. Si tú miras los competidores de los años 55 al 70, es impresionante poder elegir. O sea, podías haber entregado 3 o 4 premios Nobel por año y todos ellos verdaderamente merecidos. Se lo llevó Camus sobre Kazantzakis. Qué pena para Kazantzakis, porque sin duda alguna merecía Kazantzakis Claro. un reconocimiento supuesto, así, ¿no? Pero había que elegir. Yo creo que la hondura de la calidad moral, de influencia de la obra en una Europa de la posguerra, pesó muchísimo. Ahora, volviendo a esta idea de los franceses, la escritura de Camus es algo que todavía a mí me tiene embrujado. Es decir, probablemente estas son 80 cuartillas, 70 cuartillas, y las vemos en papel, en una máquina de escribir o en una página de computadora hoy en día, y probablemente no haya 70 cuartillas más sólidas, novela más sólida que El extranjero. O sea, la considero probablemente la mejor novela corta de la literatura del siglo XX, la mejor novela corta en el alcance moral, en la dimensión política, en la calidad de la escritura. Habría que buscar algunos rivales para darle contexto, ¿no? El Gran Gatsby es una extraordinaria novela. Nuestro Pedro Páramo, y perdón por el nuestro, es un poco más grande quizá, pero un poco. Y siempre encontraremos algunos otros libros dignos de decir que podrían competir con que los números absolutos y las definiciones categóricas suelen caerse muy pronto. Es una de las mejores novelas cortas de la historia. Pero sobre todo está tan bien escrita, tan gloriosamente bien escrita en su original en francés, y lo vemos ahora en las diversas traducciones, en las posibilidades de esa traducción, sensacional. Y las implicaciones morales y políticas que encierra son realmente, tienen un debate o una dimensión, una política, una situación que yo creo que no se ha cerrado y no se ha clausurado. Sería interesantísimo tomar contigo una lectura guiada, un círculo de lectura sobre el extranjero, a ver si en el futuro abres esa posibilidad. Yo encantado, sí. Porque pues es una, como tú lo dices, es una de tus novelas 10 preferidas. Y sin duda la has leído y releído y puede ser de enorme utilidad y maravilla que pudieras tú en un curso dar este libro, ¿no? Gracias, Jesús, me encantaría hacerlo. Además, algo que no necesariamente tiene que interesarle a nuestros escuchas de este podcast, pero lo que yo le debo a Camus, a lo que mi escritura le debe a Camus, es más de lo que yo puedo enunciar y definir. Yo estoy en deuda con Camus. Y hablando de los alcances del extranjero y sus implicaciones para el hombre, para el ser humano, para la existencia del hombre hoy,
yo creo que no podemos aislarla de sus otras novelas. La novela para Camus es entretenimiento y tiene solamente 4 novelas. Claro que si te mueres tan joven, empezó muy joven. Esto lo escribió a los 29 años. Si empiezas muy joven, a los 29 años escribes El extranjero, digo, ¿qué quieres que haga? Te ganas el Nobel a los 44, pues te puedes morir antes de los 50, por supuesto, ¿no? Sí. Pero si tú ves en novelas como La caída, La chute, es también algo verdaderamente, es la otra pie en el que camina el extranjero. Y si haces una mesa y quieres otras 2 piernas, La peste, la peste entendida, aquí la lee como una metáfora del nazismo. Es precioso la peste. La peste es una cosa descomunal. Y me falta... El mito de Sísifo, pero bueno, ese es un ensayo. Ese es un ensayo, eso ya yo lo vería, Sí. ese está por acá. Ese está ya en los ensayos de Camus. Ese lo pondría yo Sí. en otra dimensión. Estaba pensando en ficción exclusivamente. Y también hizo obras de teatro, me parece, alguna obra de teatro, en fin. Pero Estado de Sitio, Calígula, son obras que sin duda responden también a una dimensión moral, a una pregunta, a una gran pregunta existencial que no era un existencialista. Él decía que no, pero se le vincula con el existencialismo sartreano. sí. Y la pregunta es, ¿el hombre qué sigue? ¿Qué vida sigue? ¿Qué es lo que queremos? Sobre todo a alguien cuyo padre muere en la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra realmente absurda, o aparentemente absurda de lo que sucedió en los campos de batalla, aquellas matanzas a bayoneta y con tanques pavorosas, y un hombre que empieza a escribir en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la caída de Europa. La caída de Europa. Es un autor esencial que yo creo que no ha terminado de darnos lecciones. Además, como tú dices, es un librito de 70 hojas, o sea que 70. no vas a pagar exceso de equipaje en tu viaje a la isla. No. No. En cambio yo, mi libro para llevarme a la isla es ni más ni menos que En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Y es un poco de trampa lo que estoy haciendo porque realmente son 7 libros. Claro. En esta edición de Valdemar son 3 tomos. Este es el tomo 1. Pero me parece que de Alianza, bueno, son 7 libros y depende cada editorial en cuántos volúmenes se publican. Alianza los tiene, por ejemplo, publicados en 7 volúmenes, uno por cada una de las novelas escritas. Y una de ellas tiene 2 versiones. Albertina Disparú, Albertina Desaparecida tiene 2 versiones. Pero bueno, para mí, En busca del tiempo, bueno, aquí lo traducen A la busca del tiempo perdido, pero también se traduce En busca del tiempo perdido. Es, como tú dices, el día que yo conocí a Proust, el día que conocí yo este libro, es como el día que conoces el mar. Fue algo que te deja mudo. La belleza de la escritura. Sí. Sí tengo que decir que a diferencia de Camus, no es un libro fácil de leer. Para nada. Si nosotros viéramos una serie de acción de Netflix de 8 capítulos, este libro es exactamente lo contrario a esa serie de acción. Este libro, la trama, como tú sabes, es una pequeña trama. Es un joven escritor que recuerda su niñez, sus noviazgos, y su paso de la niñez a la adolescencia. O sea, es una trama mínima. La maravilla de este libro es la manera en cómo se cuenta la vida. Y como alguna vez te oí decir a ti, esto es la vida misma lo que cuenta este libro. Y yo no he visto en ningún otro libro, ni en ningún otro escritor, la capacidad de observación que tiene Marcel Proust, no solo el detalle descriptivo, sino a los sentimientos, a los matices del pensamiento, a los matices pequeños de los sentimientos y del carácter, a los pequeños detalles en la fisonomía de una persona, el poder retratar de manera tan precisa a sus personajes, con las pinceladas exactas para que te hagas el retrato idóneo que te quiere mostrar. La combinación en un mismo libro de arte, porque te habla de... Yo tengo un libro, otro libro,
como de 350 hojas, donde vienen las fotografías de todos los cuadros de los que habla, en los 7 tomos de Marcel Proust, de las obras de arte que habla pictóricas, porque aparte habla de obras de arte musicales. Claro. Hay un libro donde son exclusivamente las pinturas de las que habla, que es un tomo. Es una cosa, perdón, lo que Marcel Proust. Y es impresionante. Bueno, entonces yo me volví desde que lo leí. Yo ya era un lector más o menos avanzado cuando lo leí la primera vez. Y lo tenía yo que leer, como bien lo hicimos, lo leímos en grupo de lectura, que creo que es de la manera idónea como se tiene que leer este libro en un grupo de lectura. ¿Por qué? Porque tomar esta misión solo creo que sí es un poco pesado, porque es muy descriptivo, muy lento, parece interminable la lectura, frases larguísimas, párrafos, digresiones, en fin, es bastante complicado y sí exige esfuerzo. Pero cuando uno está en un grupo de lectura y te obligas a leerlo, al principio es como el ejercicio. Al principio te obligas a ir a hacer ejercicio, porque a nadie le gusta de saque, es como el cigarro, como el whisky, a nadie le gusta así de saque. Sin embargo, cuando te esfuerzas y haces das este extra, y en el grupo de lectura lo comentas y se enriquece, ahí te das cuenta de la maravilla de lo que es esto. Es precioso, es maravilloso. Si me pudiera llevar un solo libro, me llevaría para que me entiendas. Es algo que me encanta. Se conserva, fíjate, cuando muere Proust, y ahorita yo sé que tú también conoces mucho a Proust. Yo conocí a Proust por ti. Se conserva su cama y su abrigo. Porque cuando él murió, él no, tú sabes, no tuvo hijos, no tuvo descendencia, no se casó. Por ahí hay un libro de memorias de la sirvienta. Celeste. Pero tiraron sus cosas, así como ya el que se muere, ya vamos a tirar todas las cosas del muerto. Y hubo alguien que rescató el abrigo de Proust, porque era un abrigo que se lo ponía así como un día sí, un día no, aunque era un hombre de sociedad y elegante, era su abrigo. No se lo quitaba. No se lo quitaba para nada, ya venía pegado. Y hay un libro distinto al que comenté hace rato. Hay un libro que habla del abrigo de Proust, que habla de todas las incidencias que tuvieron que ocurrir para que llegara desde la recámara de Proust el día que murió, hasta cuando ya lo iban a tirar a la basura, hasta el señor que lo rescató, hasta el Museo Carnavalet donde está hoy. Y ahí lo fui yo a ver. El abrigo de Proust, ¿no? Entonces, hay un ensayo sobre el abrigo de Proust. Luego te paso el dato. Es de editorial Anagrama. Y se debe llamar algo así como el abrigo de Proust. Ojalá puedas publicarlo. Sí, yo creo que en nuestra página de Instagram voy a subir este libro de El abrigo de Proust. Este es súper especializado para proustianos, claro, interesados en los objetos dejados por Proust. Entonces, bueno, me encanta. Y es un gusto que además yo te heredé. ¿Te llevarías solamente un libro si tuvieras que elegir? Íbamos en 10, que era difícil, elegiste uno. Déjame decirte que no puedo decirte que yo no repetiría tu camino, tu sendero, ¿eh? Es decir, probablemente también me llevaría a Proust. Creo que es el novelista de novelistas. Si por novelista entendemos contar la vida. Si alguien que cuenta la vida, la emoción cuando empieza una música amada, reconocida, los primeros acordes que da el violín y una música amada, reconocida, uno se emociona, uno lo siente, uno reconoce. Y en esa parte que estás refiriendo dice lo siguiente, creo que habla de nota musical. Y dice, y uno tiene dentro de la canción que te emociona, una parte que te emociona más, pero con el paso del tiempo, esa parte que te emociona más pasa a ser secundaria porque llegas a descubrir una nota distinta a través de las diversas escuchas que ahora te emociona más. O sea,
Es la vida, Es o la sea, vida, es sí. el efecto de Sí. de unos segundos de música en el ánima, en la inteligencia, en la sensibilidad, en la emoción, en el olor de la comida, ya no digamos de escena maravillosa, Sí, de la escena de la Magdalena. de la Magdalena, pero asomarse y ver por la gente que va caminando por la calle, el acercarse por el camino y ver la torre de la iglesia, escucharla, ver cómo habla, ver lo que dice la criada, ver lo que él dice, cómo habla con la abuela, la vida misma, cómo fluye. Yo creo que una parte de la incomprensión que en algunas personas pueden tener hacia esta obra es porque todo esto se desarrolla en una alta sociedad noble de Francia. Y entonces parece que el tema es frívolo. O sea, porque el escenario pareciera frívolo. Son los salones de la nobleza francesa en donde comen pastelitos y comen un chocolatito. Pero dentro de toda esa capa de aparente frivolidad se dan estos elementos de la descripción de la vida maravillosas. Y yo creo que el que lo empieza a leer y empieza de repente a ver que estas tardes de salón, de un salón francés muy chic, eso, dirá, ¿qué estoy leyendo? Y no entiende que lo que realmente es lo que adentro del libro viene. Impecable, Impecable. impecable. Bueno, pues la próxima sesión, entre otras cuestiones, vamos a hablar de nuestro segundo libro. Como tú dices, no va por orden, pero... Y además yo puedo cambiar de opinión. Yo hoy te digo que este es el que me llevaría. Pero, pues es de sabios cambiar de opinión. A lo mejor dentro de 2 meses te digo, no es cierto. Me llevaría a este otro. Porque además cada vez que uno revisa un libro, te reenamoras, ¿no? Y dices, no, en fin. Vi en las librerías mexicanas, circulaban bien varias hace unos meses, quizá un año, un libro que se llama El Prustómetro o algo así. No lo compré. Y en este momento me estoy arrepintiendo profundamente de no haberlo comprado, porque eran libros con datos sobre Proust, alrededor de Proust, la familia de Proust, la casa de Proust. Ahorita que hablabas del abrigo y esas cosas, lleno de datos deliciosa y perfectamente inútiles. Totalmente. Pero esos datos inútiles son esenciales para un aficionado a Proust o a la literatura. Yo te voy a decir una cosa. Que yo conozca, hay pocos escritores que tienen lo que en el rock se llama groupies. Las groupies son los fans a muerte. Incondicionales. Incondicionales. Uno es Proust. O sea, Proust tiene groupies impresionantes. Hay sociedades. Hay sociedades. Como también lo tiene James Joyce, ¿no? James Joyce tiene seguidores a muerte. Sí. ¿Quién más? Probablemente en mucho menor cantidad, pero Flaubert, pero más bien admirado por otros escritores. Tiene muchos admiradores dentro de otros escritores, como Vargas Llosa, en fin. Conan Doyle todavía andaba escribiendo hace poco a Totalmente. Sherlock Holmes. Totalmente. Conan Doyle tiene grupos, por supuesto. Entonces, bueno, por algo es, ¿no? O porque son escritores que te arrebatan el alma de tal manera que tú dices, no, o sea, yo lo admiro tanto que al día de hoy yo me voy a juntar con mis iguales para hablar de este hombre y de su obra. Se vuelve una lectura y se vuelve un hobby, y se vuelve una afición, y se vuelve una necesidad, y se vuelve algo parte de tu vida, ¿no? Sí. Lo incorporas, lo asimilas. Ahora, de estos 3 escritores que acabamos de mencionar, Joyce, Proust, Flaubert, murieron en el siglo XX. Se encuentra muchísima documentación de su vida. Si no, Homero tendría groupies. Bueno, los tiene. Pero de Homero, tú que eres ahora, hoy eres experto en Homero, la documentación que se encuentra es muy vaga, ¿no? Son menciones de Platón, son menciones por ahí de escritos posteriores, etcétera. Incluso hubo dudas sobre su existencia. De Homero no sabemos nada. Pero, ¿cómo es escrito? ¿No? De Homero. Bueno, hasta existe la novela La hija de Homero. Sí, claro. ¿No? La que hablaste tú en la primera sesión. Lo que te quiero decir es, si tú eres groupie de un escritor de este siglo, pues puedes escarbar y escarbar y escarbar porque siguen apareciendo de repente documentación y escribe por ahí las cartas de no sé quién, se acaban de publicar las cartas de no sé cuánto. Sí. En fin, ¿no? Sí. Sigues teniendo descubrimientos maravillosos. Muy bien. Pues sería todo por hoy. Vamos a tener otras semanas de lectura, relecturas, cursos,
Yo sé que tus cursos entraron en estas vacaciones de Semana Santa, pero bueno, qué rico que haya vacaciones para leer otras cosas, y retomar este encuentro, ¿no? Distraerse y volver a Proust y volver a Sí, Camus. a Camus. Sí. A mí se me acaba de antojar otra vez leer La Caída. La Caída a mí me parece, me parece otra vez más breve y más intensa. Pero es que incluso las novelas de aprendizaje, que tiene una que se llama La muerte feliz, esta idea de la felicidad, del optimismo esencial de Camus, es algo que hay que rescatar y difundir. Aún La muerte feliz a mí me parece una novela donde tiene algo de fondo que decir, ¿no? Ya. Esos autores que aún en su obra fallida, si es que Camus tiene una obra fallida, está mucho más allá y está mucho más alto que buena parte de otros autores. Sí. Bueno, pues leamos. Nos quedamos con tarea feliz para leer. Yo voy a ver si me leo La Caída de aquí a la próxima sesión. Oye, y no es tarea, pero intenta búscate un autor y leer ¿Un poema? un poema al día. Un poema al día. A lo mejor combina un autor, elige un poeta, no pases de uno a otro. Sí, un poeta chino de... No, a ver, lo que veo, hay que comprar un libro, una antología, y te lees un poema de ellos, ¿no? Voy a tomar esa costumbre, fíjate. Está buenísimo. Un poema al día. Muy bien, Enrique. Muy bien, Un Jesús. gustazo verte, pues nos vemos en el próximo programa, Sí, en 2-3 semanas, y pues sigamos leyendo. sigamos viviendo, sigamos leyendo. Bueno, síganos en nuestras redes sociales. Ahorita, de momento, estamos en Instagram. Próximamente vamos a estar en Facebook. Y bueno, estos capítulos se transmiten en Spotify y en YouTube. Nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias.